Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Iglesias fuertes son el resultado de familias fuertes. No hablamos de iglesias perfectas ni de familias perfectas. En la Biblia esto está ausente, toda familia tuvo su problemática. Repito, iglesias fuertes son el resultado, la consecuencia directa de familias fuertes, maduras. Dios creó, ordenó, bendijo la familia. Esa bendición activó el potencial, la capacidad que Dios había puesto en Adán y en Eva, para que ellos puedan vivir honrando a Dios, glorificando a Dios. Porque la familia, querido amigo, no es un fin en sí mismo, es un medio a través del cual Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Dios quiere ser honrado, magnificado, glorificado a través del seno familiar. Sin embargo, aunque Dios fundó el matrimonio, lamentablemente sabemos que el hombre lo fundió. Hoy la familia tristemente adolece de muchas crisis externas e internas, peleas, golpes, infidelidad, asesinatos, están lamentablemente a la orden del día. Y en este contexto nos preguntamos, ¿hay esperanza para la familia? ¿Hay esperanza al ver tantas malas noticias, hogares destruidos, infidelidad, golpes, peleas, contiendas? ¿Hay esperanza hoy en día para el seno familiar? En esta época, cuando aún está a punto de cambiarse el significado de la palabra matrimonio, volvemos a la pregunta, ¿hay esperanza para la familia? Porque el hombre aprendió a poner al hombre en la luna, pero muy pocos han aprendido a convivir el uno con el otro. Buenos esposos lamentablemente escasean. Buenas esposas lamentablemente, tristemente, escasean. Y queremos hablar en esta hora, tal como hicimos en Génesis 24, hablando del pozo de la responsabilidad, y en Génesis 25, del pozo de la presencia. Queremos en esta reflexión hablar del pozo de la amplitud, de la extensión, porque ese es el propósito de Dios para la familia. No es la estrechez, sino llevarles a lugares amplios, llevarles a un crecimiento, a una madurez, y con el propósito de aportar una palabra de esperanza, de ánimo, en medio de este contexto que acabamos de citar, traemos esta reflexión, ya que Dios nos dio pozos, Dios nos dio provisiones, para que podamos edificar una familia conforme a su corazón. Así que vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el pozo de la amplitud.
Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Dice Génesis capítulo 26, versículo 1. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y dice la Escritura en el verso 12, que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y todos los pozos, versículo 15, que habían abierto los criados de Abraham,
su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención. Versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Pero qué lindo, ya no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios, lugares espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová ha prosperado, fructificaremos en esta tierra. Y de allí Isaac subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Iglesias fuertes, maduras, son el resultado directo de familias fuertes, maduras en el Señor. Y es interesante que en este capítulo nos encontramos con tres grandes verdades como preludio a esta reflexión en los primeros 3 versículos. En primer lugar, tenemos que notar que Isaac y Rebeca es una familia con propósito. Pero familias con propósito, en primer lugar, no estarán exentas de pruebas, de momentos difíciles. Las pruebas Dios va a permitir para gestar, para forjar el carácter de Cristo en esa familia. Porque dice el versículo 1 que hubo hambre en aquellos días. En segundo lugar, familias con propósitos deben ser direccionadas por Dios, deben ser guiadas, controladas por Dios en todo sentido, aún en lo geográfico. Dice la Escritura que Dios le dijo: habita en la tierra que yo te diré. Y en tercer lugar, una familia con propósito debe vivir en esta tierra como peregrinos. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, le dijo Dios, y te bendeciré. Porque Dios tiene pensamientos de bien para la familia. Así que reiteramos, familias con propósitos no estarán exentas de pruebas. Familias con objetivos, con propósito, con planes de Dios, en segundo lugar, deben ser direccionadas, guiadas por Dios, en todo el sentido de la palabra. Tienen que entregar a esa familia los derechos exclusivos a Dios. Es Dios quien debe confeccionar la agenda de la familia. Y en tercer y último lugar, debe vivir como peregrino, como extranjero. Y es en este contexto que los enemigos, los filisteos, habían tapado, cegado la provisión de Dios. Es que el enemigo siempre viene a tapar, a cegar, a obstaculizar. Él no quiere que las aguas de Dios fluyan. Él siempre va a venir para matar, para destruir y aún para hurtar bendiciones, confianza, armonía, paz, aún dentro del seno familiar. Pero es interesante que en este contexto, cuando los filisteos habían cegado, tapado la provisión de Dios, es interesante, querido amigo, que Dios no descendió para destapar aquellos pozos. Fue Isaac y sus siervos quien tuvo que hacer esta tarea. Es que Dios nos da la habilidad para poder destapar, restaurar aquello que ha dejado de fluir. Lo mismo ocurrió en la época de Nehemías. Dios tenía planes para con Nehemías. Él tenía que restaurar los muros
pero Dios no descendió a quitar el escombro. Fue Nehemías y el pueblo que tuvo que hacer esta tarea. Y en este relato Dios les llevó al pozo de Rehobot. Rehobot significa lugares amplios, lugares espaciosos. Y ese es el propósito que Dios tiene para la familia. No es la estrechez de armonía, de paz, de gozo. Dios quiere llevarnos a la extensión, a la amplitud, al crecimiento. Y para eso nos ha dado 3 provisiones que comienzan con la letra C. Son muchas las provisiones de Dios, pero solamente queremos citar 3. Vamos a continuar esto en nuestro próximo programa. Solo vamos a limitarnos en esta hora al primer pozo, a la primer provisión que Dios nos da para que lleguemos al crecimiento, a la amplitud, a la extensión. Y es la provisión de la comunión, tanto vertical como horizontal. Repito, Dios no nos ha dejado a merced de la suerte. La gran problemática familiar no pasa por la manufactura, ya que Dios creó el hogar. Dios lo fundó. La gran problemática pasa por la administración que nosotros hacemos de la familia. Y Dios dotó, capacitó, suplió lo que la familia necesitaba para llegar a esa madurez, a esa amplitud. Y lo primero que queremos rescatar es la provisión de la comunión. Comunión vertical y comunión horizontal. Fiel es Dios, dice Pablo a los Corintios, el cual nos llamó a la comunión. Por eso, si quieres llegar a la madurez, a la amplitud, es imprescindible que eches mano de esta provisión de Dios, la provisión de la comunión, del diálogo con Dios, pero también allí en tu seno familiar, en las relaciones interpersonales. Esto nos va a llevar a la fortaleza, a la madurez. Por eso aprovecho en esta hora de hacer una breve pausa y poder reflexionar. ¿Acostumbras a orar con tu esposa y por ella? ¿Acostumbras, querida amiga, a orar por tu esposo y aún junto a él? Porque la comunión es uno de los pozos, de las provisiones que Dios nos ha dado para llegar a ese punto de madurez. Sin comunión con Dios, posiblemente nos encontremos debilitados, posiblemente demos lugar a ciertas cosas que tal vez van a afectar para mal el seno familiar. ¿Por qué en esta hora no apartas un momento para orar por él, aunque no esté presente, para bendecir su espíritu, su alma, su cuerpo, porque él necesita del favor de Dios? Él es limitado. Tal vez te dirás, sí, pero mi esposo tiene muchas falencias. Acuérdate que el matrimonio es como un CD. Lo hemos dicho en programas anteriores, cuando compras un CD, hay canciones que te gustan y hay otras que tal vez no te gustan mucho. Así es el matrimonio. Cuando te casaste vino incorporado en él cosas, virtudes, pero también defectos. Y para ti, querido amigo, ¿acostumbras a orar por ella, a bendecirla? ¿Acostumbras a, aunque no esté presente, a dar la palabra de bendición para que pueda crecer, desarrollarse como mujer, como madre, como esposa? ¿Por qué en esta hora no apartas un momento para decir la palabra de bendición? Dios te ha dado este pozo, esta provisión, que puedas dialogar con Él y bendecirla, bendecir a tus hijos. Y para ti, querido joven, querida señorita, también poder bendecir a tus padres. Pero así como enfatizamos la comunión vertical, ahora queremos hablar un poco de esa provisión que tiene que ver con lo horizontal, porque Dios ha dado también para el matrimonio que pueda llegar a tener un diálogo fluido, una comunión que va a fortalecer, nutrir el seno familiar. Es interesante que todo hombre, querida amiga, tiene necesidades básicas. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos aceptados y aún atendidos. Pero también tu esposa, querido amigo, tiene estas necesidades. Y qué lindo cuando la esposa puede decir, mi esposo es mi pastor. Porque, querido amigo, la ministración a la mujer comienza escuchándole. Y cuántas veces las pruebas, las heridas, las palabras fuera de lugar nos han privado de ese diálogo, de esa comunión, de esa provisión que Dios quiere ver siempre en el seno de la familia.
Por eso te repito, acostumbras a dialogar con ella, con él, acostumbras a tener comunión con tus padres, querido joven, querida señorita, porque también tus padres tienen necesidad de sentirse amados, de sentirse aceptados y aún atendidos. Ana estaba privada de hijos, pero hoy lamentablemente en esta sociedad, ¿cuántas veces los hijos privan a sus padres de obediencia, de gratitud? Muchas veces el diálogo solo se basa en sí, sí, no, no, y de ahí no pasan. Pero en esta hora, qué bonito si de los labios de tu esposa puede salir esta frase: mi esposo es mi pastor. Tengo que confesar que muchas veces es al revés también en nuestra vida, y también es bonito que como esposo podemos confesar y afirmar: mi esposa es mi pastor. Mi esposa ha enjugado lágrimas, ha traído palabras de aliento, de ánimo en momentos de incertidumbre. Sí, somos imperfectos. En la Biblia no existe el matrimonio y la familia perfecta, pero Dios nos ha dado provisión a pesar de nuestras imperfecciones para que podamos llegar al pozo de Rehobot, a la amplitud, a la extensión. ¿Hay esperanza para la familia? Sí, siempre y cuando volvamos a los parámetros de la palabra de Dios. La ministración a tu esposa comienza escuchándole. La ministración a tu esposo comienza justamente allí. Y como Dios creó, fundó, también capacitó con la provisión de la comunión vertical y de la comunión y diálogo horizontal, para que la familia no viva en la estrechez, sino que sea una familia de amplitud, de extensión, de crecimiento, de madurez, aún en medio de la crisis que lamentablemente hoy atraviesa el seno familiar. La comunión, el diálogo en el seno familiar es como la sangre en el cuerpo. Si se detiene va a haber problemas. Dice la palabra del Señor que vino a mi palabra, dice Ezequiel en el capítulo 24, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime, Ezequiel, el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Esta es palabra del profeta Ezequiel. A veces me he puesto a considerar este momento en la vida de este profeta. Él es un hombre de lino fino, de sacerdocio, de comunión con Dios, pero Dios permitió que pase la prueba de estar allí en medio de la cautividad de un pueblo lleno de desánimo y otras cosas. Y viene el Señor a decirle: no endeches, no llores, reprime tus lágrimas, hoy te quito el deleite de tus ojos. Habló a la mañana al pueblo y a la tarde murió su esposa. Al día siguiente él hizo como Dios le mandó. Vaya prueba que Dios permitió para este hombre. Nunca más Ezequiel va a tener el deleite de sus ojos, la vida de su esposa. Nunca más Ezequiel va a poder venir a casa a compartir una alegría, a compartir una tristeza. Nunca más iba a tener quien en su casa enjugue una lágrima. Por eso, querido amigo, queremos llegar hasta donde tú estás. Tal vez en el lecho del dolor, privado de salud, tal vez privado de libertad. Tu hogar, tu familia se encuentra en crisis. Queremos decirte que hay esperanza para la familia. Todavía hay esperanza. Es mejor perro vivo que león muerto. Y si tú sabes que este pozo, esta provisión, la de la comunión, se ha tapado, ¿de qué sirve una provisión, un pozo tapado? Dios no va a descender a destapar ese pozo. Tal vez en esta hora tendrás que tomar decisiones. ¿Qué cosas han cegado el pozo de la comunión, del diálogo en el seno de tu familia? ¿Serán las heridas? ¿Serán los rencores? ¿La vida, la rutina, las pruebas? Dios no quiere estrechez, Dios quiere amplitud.
pero Él también te ha provisto. Pero como Él no va a descender a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿por qué en esta hora no te acercas a Dios para pedir perdón, para confesar tal vez aquello que ha quedado relegado en el pasado, pero que hoy está enturbiando la provisión y el fluir de las aguas de Dios? ¿Y por qué no te acercas a Él, a ella o a tus padres para pedir el perdón por esa herida, por esa palabra? Dios está de tu parte. Y si tú haces tu parte, al igual que Isaac, Dios te va a llevar a ese pozo de Rehobot, a ese lugar amplio, espacioso, a ese lugar que es el propósito de Dios para la familia. ¿Qué es aquello que ha cegado el diálogo, la comunión en el seno de tu familia? Queremos invitarte a través de esta reflexión que tomes decisiones serias, firmes, porque Dios creó el hogar, lo ordenó, lo bendijo, y esa bendición activa el potencial de la familia para que hoy la familia pueda vivir para honrarle y glorificarle. Este es el primer pozo, el pozo de la comunión, la provisión que Dios nos ha otorgado. Y si las aguas de Dios han dejado de fluir, acércate a Dios, acércate allí a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos. Pide el perdón correspondiente, restaura esa situación, porque tienes a Dios de tu parte. Y cuando Dios está de parte nuestra, siempre hay esperanza. Hay esperanza para la familia, porque Dios tiene pensamientos de bien para el seno familiar. Gracias, querido amigo, por tu sintonía. Constantino Justo y quien te habla, Alejandro Abrán. Queremos invitarte a nuestro próximo programa, donde continuaremos aportando un granito para que la familia llegue a ser una familia conforme al corazón de Dios. Hay esperanza también para tu familia. Que Dios te bendiga ricamente.